Pero a todo esto se suma algo que está destacando este mismo análisis, y es que el discurso del presidente Chávez atiza toda esa hoguera en este escenario político porque los calificativos y confrontaciones con los otros poderes de la República e instituciones, pues obviamente genera una situación mucho más difícil de entender. Precisamente porque nos llamó la atención el estudio como tal y nos deja muchas preguntas, llamamos a don Carlos Carranza. Él es coordinador de este programa de análisis de coyuntura, repito, de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, que nos estudia como sociedad, cómo nos comportamos. Qué bueno tenerlo hoy, don Carlos, para que se tome un cafecito virtual con nosotros. ¿Cómo está? Un gusto, un placer tomarnos un café en esta mañana y diría que el programa, para algunos distinguidos oyentes que no, también no han tenido la oportunidad, el programa tiene ya 20 años de elaborar informes, desde el año, digamos, en los primeros en el 2003, pero no tan formalmente, y ya en el 2004 hasta el día de hoy. Sacamos 3 informes durante el año o 4, dependiendo de las circunstancias que se den. Ujú. Diría que este informe trata de recoger lo más importante, no todo, porque la coyuntura es una fotografía de la realidad, no es la Sí. realidad. Y aquí don Henry, con su respeto, quisiera decir que es un análisis de documental, contenido, de políticas públicas, y que alguna gente pone que alguna encuesta, no, nosotros no hacemos encuestas. Ujú. Las ciencias tienen la posibilidad de hacer análisis cuantitativo, cualitativo o mixto. En este caso, estamos trabajando el análisis cualitativo. Estoy a su orden, con sumo placer. Bueno, voy a adelantarme a una pregunta que sin duda alguna voy a leer en algún momento de algún oyente. Yo estoy absolutamente seguro si ustedes están, y la pregunta es esa, esencialmente, don Carlos, si esto responde a algún partido político, porque cuando se habla del presidente a favor o en contra, pues la gente va a vincular si esto responde a si es prensa canalla y los calificativos que se escuchan siempre. Y explicar eso. Se hace un análisis, eh, a ver, con base en documentos, en opiniones de lo que dice la oposición. Esto, la pregunta puntual es esa, para responder si hay o no interés político en un análisis de ese tamaño. Bueno, yo haría una diferencia sustancial. Siempre hay interés político del punto de vista de buscar el bienestar de un país, de la población, que eso no debe dejarlo de diferenciar. Ajá, Si me pregunta si hay de partidos políticos, le diría que no, porque nosotros no somos un equipo que está definido hacia un partido y otro, sino que como misión de las universidades públicas es tratar de presentar un análisis objetivo sobre una serie de realidades. Para ello tomamos de leyes, decretos, seguimos, un grupo de jóvenes siguen los diferentes órganos para al final hacer un informe lo más objetivo. A nosotros nos ha tocado todo tipo de gobiernos, desde don Abel Pacheco hasta el actual. Así que no hay interés político de esa cuestión, sino más bien interés político sí para el bien, pero ajá. también distinguiendo que no tenemos ninguna relación de filiación con ningún partido político ni opción política, porque el programa debe tratar de ser lo más objetivo posible en los hechos que nosotros Claro, analizamos claro. y las situaciones que estudiamos. De hecho, pues, bueno, no tiene nada de malo que se cuestione la actitud del presidente, y si la gente tiene este derecho de opinar, pues que se haga también. Y si estos estudios se conocen, pues conocerlos a fondo. Es nuestro trabajo permanentemente hacerlo también. El análisis dice algo, don Carlos, que llama la atención, y es que de esto del presidente, que dice, promueve una única verdad sobre los temas que aborda, con poca o nula reflexión político-ideológica. Es decir, que debatir temas cuando se abordan con el presidente, ahí se complica mucho el camino. Se complica mucho el camino porque nuestro distinguido señor presidente tiende a solicitar, a ser absoluto en las afirmaciones. No deja posibilidades para buscar alternativas, buscar escenarios, buscar diferentes posibilidades. Y aquí parto de un principio básico. La democracia es, se quiera o no se quiera, salvo que queramos un modelo de otro tipo, es acuerdos, es negociaciones y, ¿por qué no también saber, que es una cosa que lo hablan los especialistas, de poder negociar adecuadamente? Pero cuando se toma una sola posición y se tiende a calificar a un diputado, se Ujú. tiende a calificar a un presidente de la Asamblea y hasta se le hace el estilo de hablar de él, o cuando también se tiende a criticar
al Poder Judicial, bueno, esto es fácil. La pregunta es si los mecanismos jurídicos permiten que lo que el presidente quiere se pueda dar de forma inmediata. Sí es necesario señalar que hay que buscar acuerdos. Si usted me preguntara qué temas nos parecen a nosotros que son necesarios, bueno, fortalecer la educación, Mm, fortalecer el empleo, aunque hay empleo, pero también fortalecer, cerrar más la brecha social, que es un tema fundamental, y otros. Pero volviendo al punto, podríamos indicar que es necesario que el presidente tuviera, ojalá, puntos de coincidencia para buscar que algunos proyectos fueran muy importantes. Le pongo un ejemplo muy claro. El tema de seguridad le preocupa a usted no solo como comunicador, sino como ciudadano. sí. Le preocupa a la persona de la calle, le preocupa a todos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo en cuánto le vamos a dar de recursos a los órganos correspondientes, cuánto la posibilidad, es decir, se lleva a un extremo que no es Ajá. necesariamente el mejor como Pero, tal. don Carlos, ¿no es el presidente Chávez parte de una realidad que estamos viviendo todos confrontativa? Es decir, ¿nos gusta pelear por todo? Bueno, es que el país tiene dos fenómenos, si me permite, don Henry. Uno que lo va a poner, que no es este exactamente, pero hay que ponerlo porque tenemos que crear conciencia cívica. El país tiene una ola de violencia muy alta. Todo el mundo habla de los casos de narcotráfico y las muertes por sicariatos, pero también en los hogares, en las relaciones, hace falta diálogo. Ujú, ujú. Ahí reconozco, eso es un factor que hemos dicho los últimos, no un año, para que no crean, distinguidos ciudadanos, 2 años, 10 años, que la curva es ascendente, va hacia arriba y define mucho. Y el segundo es que hemos perdido la capacidad de diálogo político. La capacidad de diálogo político no son componentes, para que no se entienda mal, Sí. son la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en los que la mayoría de los ciudadanos estaríamos de acuerdo en que hay que hacer esfuerzos de primer nivel. La confrontación entre la Asamblea y el presidente es muy fuerte. Sí. Yo algunas veces, cuando también escucho, para que vean que nosotros tenemos de las partes, cuando analiza las comisiones especiales, uno ve a veces un tipo, no preguntas, sino de ataques tan duros que dice, bueno, son las comisiones para discutir situaciones determinadas y buscar alternativas y hacer recomendaciones o convertirlo en un juego político Ajá. duro de escarnio a diferentes personas. Entonces, el país sí tiene un nivel de conflicto muy fuerte, lo cual preocupa porque no permite que se lleguen avances, no permite que se lleguen a acuerdos Claro. y también lleva a situaciones a veces complejas de diferente índole. Porque ya que usted lo toca, don Carlos, y yo me imagino que los muchos oyentes estarán pensándolo, el presidente tiene su estilito, como decía ayer un colega, tiene su forma, tiene su discurso, tiene a ver, manera de decir las cosas y de ser confrontativo. Pero es que en la asamblea también, desde la asamblea también, caramba, se escuchan expresiones que son muy fuertes y lógico que digo, mucho oyente debe estar pensando, se está cuestionando al presidente por su discurso que genere confrontación, pero es que desde la asamblea el discurso más o menos parecido. Por eso decía, si no es un estilo que estamos tomando todos como sociedad, de hablarnos así. Bueno, si me permite, yo no voy a decir el país, pero hay otro país donde yo veo a los cuatro partidos más importantes que cuando tienen en el Parlamento nunca se ponen de acuerdo y siempre están enfrentados. Yo no quisiera que Costa Rica llegue al extremo de no ponerse de acuerdo. Hay temas que posiblemente deberíamos ponernos de acuerdo. Seguridad es un tema que a todos nos interesa. El tema de la buena marcha de la educación debería ser un tema que a todos nos interese porque es el futuro del país. Formar niñas y niños para ser gente responsable, pero también profesionales de primer orden. Temas de salud deberíamos buscar alternativas. Y si hay que hacer cambios, hasta en una ley que usted y yo estamos preocupados, que es posiblemente la laboral, que tiene un problema en la caja, deberíamos buscar alternativas. Sí estoy de acuerdo que en la Asamblea hay momentos en que el clima político no es el mejor, no es el adecuado, no es el oportuno y tiene también un peso importante en esta situación. Pero si el presidente le agrega después comentarios a ese debate antes de responder de una forma con criterio de fondo, podría dar mejores condiciones. Hay que buscar cómo mejoramos esas relaciones más que el siguiente año, usted y yo lo sabemos, es un año
preelectoral muy fuerte de diferentes movimientos sociales y políticos. Bueno, he ahí un tema que ustedes también abordan en este estudio, don Carlos, de los mensajes de Casa Presidencial del presidente Chávez que hacen referencia a una reforma urgente, muy estructural, de la conformación de la Asamblea Legislativa. ¿Eso no es normal? Digamos, no es parte de la discusión política de cara ya a un año electoral, sin rayar en la actividad política como tal que se le cuestiona al presidente, se le puede cuestionar si hay beligerancia política o no, pero en una campaña como tal, cualquier frasecita de él va a sonar a campaña, cualquier idea que lance va a sonar a campaña. ¿No es normal que eso pase en un escenario como el nuestro? Bueno, siempre ha habido posición de los presidentes de la República sobre cambios, reformas, que eso es necesario. Eso no se puede negar que necesitamos mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la Asamblea Legislativa. Y hay muchos proyectos que no son de ahora, don Henry, sino que me ha tocado hasta participar para hacer cambios y darle nuevas condiciones a la Asamblea. Pero evidentemente, si usted maneja dos discursos, un discurso de poder y un discurso de conflicto, posiblemente ese elemento todavía agrava más la situación desde la Casa Presidencial. Lo que sí debería el presidente señalar cuáles son esas reformas que él considera fundamentales en la Asamblea Legislativa, Ajá. para hacer un debate que sea pautado, que sea adecuado y para buscar alternativas, porque sí hay que buscar modernizar el Estado, pero modernizar el Estado no es una tarea sencilla, se lo digo porque soy especialista también en ese tema y me he tenido que participar. Bueno, modernizar el Estado significa hacer esfuerzos por lograr un Estado que vaya de acuerdo a la época y a las circunstancias de la época. Sí. Lo que sí siento es que en ese plano hay que decir qué proyectos y proponer proyectos que tengan un sustento jurídico adecuado. Claro, cuando tuvimos aquí, don Carlos, al ministro de Obras, eh, le dije que le tenía un reclamo en la entrevista que hicimos aquí en esta misma cabina. Le tenía un reclamo porque en alguna oportunidad el ministro respondió a una protesta de la gente en la Ruta 32 diciendo que lo que querían era joder al gobierno y que ya estaba hasta la coronilla del tema. No fue esa la palabra, pero más o menos parecida. Y le dije si no era necesario ofrecer una disculpa, porque un ministro hablando de esa manera, pues no sonaba bien. La respuesta del ministro me llamó mucho la atención porque es, no, ¿por qué? Si es que a la gente hay que hablarle así, o sea, y queda la sensación como que quien venga después del presidente Chávez dice, creo que esa va a ser la manera de hablar. Bueno, yo voy a tomar lo que decía Omar Dengo y lo que decía Roberto León Mesén. La política debe ser para educar, no para usar un lenguaje que no vaya al país. Creo que las palabras duras, todo ese lenguaje lo conocemos, pero no debe ser usado por una figura presidencial ni por un ministro. Cuando el distinguido ministro Batalla hizo eso, yo también me quedé asustado, porque hay que tener una distancia como ministro, una capacidad para poder saber enfrentar las situaciones y buscar los mejores términos que se puedan usar para hablarle a la gente, porque cuando usted entra en enojo, entra en cólera, no lleva a ninguna Sí. parte, lleva al enfrentamiento. A mí ese tipo de expresiones me preocupan mucho porque si un gobierno debe ser para educar, debería usarse el lenguaje más correcto como tal. Yo sé que hay todo un argot popular que se puede usar, pero no es lo conveniente en una figura. Y la otra parte, en una democracia significa buscar consensos. Don No Carlos, sé, me pregunta un oyente y ya para terminar, porque se nos va el tiempo, dice 20 años de pagar esta dependencia, nunca la había escuchado. ¿De cuánta gente estamos hablando y en qué se diferencia del Estado de la Nación? Y gracias al oyente por habernos escrito a hacer esta pregunta, que creo que tiene todo el valor, don Carlos. bueno, con mucho gusto. Yo diría que hay una serie de centros especializados en las universidades públicas como tal. El Estado de la Nación es otro tipo de estudio. El Estado de la Nación, y pongo mis manos, es de largo plazo. El de nosotros es localizado por cuatrimestre como tal. ¿Cuánta gente tenemos? No crea que tenemos demasiada gente. Tenemos, porque hay que ser transparentes, en total trabajamos 2 tiempos completos, divididos la mayoría en cuarto de tiempos, y después tenemos horas estudiantes y horas asistentes que recolectan la información de acuerdo a lo que los investigadores hacen.
Me extraña que el distinguido oyente diga que no lo ha escuchado. Nosotros hemos estado en todos los medios de comunicación colectiva en diferentes momentos y en diferentes etapas de la Ujú. vida del país en los últimos 20 años. Eh, Diría además de eso, de que nosotros hacemos un seguimiento de los principales hechos políticos, de las acciones públicas, de los discursos y vamos clasificando, porque uno no puede, cuando hace un informe de este tipo, no puede pensar que puede tocar todos los aspectos. Por ejemplo, en Claro. este informe no viene ni el tema de la violencia, porque lo hemos tratado mucho, ni el tema de infraestructura, ni el tema de ambiental, que ha estado también en discusión, porque estamos esperando que haya hechos más consolidados para poder posiblemente tocarlo en otro informe, más los que salgan durante el periodo. Muy bien. Eso es un estudio riguroso de fondo. Don Carlos Carranza Villalobos, ese es coordinador del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. En nuestra sociedad, estudio que hace la Universidad Nacional. Don Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Ya me mandan la señal de las noticias. Feliz Navidad. Feliz Navidad y un fuerte abrazo a todos los radioyentes. Que esté muy bien. 7 de la mañana, 30 minutos.